Mucha alegría. Recuerdo cuando empezamos, nada más pues era yo con la guitarra y así duramos un ratote y finalmente empezaron a llegar un poco más interesados y luego tuvimos clases de música un tiempo, que ya teníamos que no lo tenemos, pero el hecho de ver a los jóvenes y los hermanos tocar realmente para mí es una bendición. Vamos a abrir nuestras Biblias donde tuvimos la lectura en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Y por cierto, si usted sabe y quiere tocar algún instrumento, venga, vamos hasta Esdras, está ahí también con las claves, aprendiendo a darle golpes, ¿ok? Entonces, si usted toca algún instrumento, venga, acérquense, vamos a aprender a tocar instrumentos juntos. Muy bien, Marcos capítulo 7, nos quedamos en el versículo 14, que fue lo último que, 13 fue lo último que vimos como tal. Si ustedes recuerdan, esta sección del capítulo 7, yo la tenía dividido en 4 secciones. Recuerden, la primera sección era del versículo 1 al versículo 5, que viene siendo la parte de acusación. La parte de acusación, si ustedes recuerdan, es la sección donde los fariseos y todos los enemigos de nuestro Señor Jesucristo empiezan a acusar a los discípulos porque ellos no guardan leyes ceremoniales como el lavado de las manos. Entonces dicen, ellos comen sin lavarse las manos, etcétera, etcétera. Y entonces esa era la acusación. Del versículo 6 hasta el versículo 13, nosotros tenemos la condenación, es decir, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo ante la acusación de los enemigos. Nuestro Señor Jesucristo los condena y básicamente les dice, hipócritas, ¿cómo es posible que ustedes ponen más valor sobre las tradiciones y sobre las leyes dadas por hombres que por las leyes dadas por Dios? Dice, ustedes ponen por encima la palabra del hombre o la ley del hombre por encima de la ley divina. Entonces ciertamente son unos hipócritas. Y luego les da un ejemplo, les da el ejemplo del joven que no guarda el 5º mandamiento, de honrar a su madre y a su padre. No lo hace, el 5º mandamiento no lo lleva a cabo. ¿Por qué? Porque él dice, no, mi dinero y lo que yo tengo no es para mis padres, porque mi dinero como tal es corbán. Es decir, está consagrado a Dios. Entonces lo que yo tengo yo no se lo puedo dar a mis padres necesitados. No, porque yo ya lo consagré a Dios. Entonces Cristo Jesús les dice, hipócritas, vean cómo es que la ley de Moisés como tal, que era la ley dada por Dios, era para proteger al débil y para proteger al menesteroso y para proteger al necesitado. Y ustedes lo invalidan porque es corbán, la ley de hombre. Ponen las leyes de hombre por encima de las leyes de Dios. Y dice ahí en esa parte de la condenación que les da Cristo Jesús a estos fariseos, es una cosa que lamentablemente continúa hoy. Hay muchos que realmente creen que porque hacen cosas exteriores como estos judíos fariseos, que porque hacen cosas exteriores, eso los hace más espiritual que los que no hacen cosas exteriores como el lavado de manos. Y si no haces esas cosas exteriores, entonces no puedes estar bien con Dios. ¿Sí? Entonces, este tipo de idea continúa hoy, estamos en el año 2025 y este tipo de basura todavía continúa dentro de las iglesias. Ahora, desde esta perspectiva, estos judíos fariseos no eran salvos. Se creían muy religiosos, muy acá, y todo era exteriorismo, ¿no? Que vestirte bien, que comer la dieta kosher, que todo esto. Y si tú haces eso y te vistes bien y comes tu dieta correctamente y guardas los días, entonces eso implica que tu relación con Dios está bien, súper. Pero Cristo Jesús les dijo, hipócritas. Y esto es exactamente lo mismo que pasa hoy en día en nuestras iglesias. Ahora la diferencia es, estos eran inconversos y lo que vemos en nuestras iglesias se supone que son salvos. Pero hay aquellas iglesias que dicen, no, si tú no haces estas exterioridades, no puedes estar bien con Dios.
Ahora, ¿qué me refiero con cosas exteriores? Ponerte la corbata. Ponerte, si eres mujer, que te pongas un vestido en vez de un pantalón, porque el pantalón es del diablo, ¿no? Que escuches la música correcta, porque si escuchas la música correcta, entonces estás bien con Dios. Si no escuchas la música correcta, estás mal con Dios. Y todas estas cosas, exterioridades, ¿ok? Pues estos inconversos fariseos, básicamente así lo veían. Tú guardas las cosas exteriores y las cosas internas están bien. Cristo los llamó hipócritas, básicamente, en esta sección de condenación. Pero hasta ahí fue lo último que vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a ver otra sección, que es la sección de declaración, que empieza aquí en el versículo 14, el declaración. Vamos entonces a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar juntos como hermanos, aprendiendo y glorificando su bendito nombre. Gracias, Señor, porque usted es todopoderoso. Gracias, Señor, porque usted tiene cada uno de sus atributos, que son tantos, Señor. Y en esos atributos, Señor, es la respuesta a todas las cosas. Gracias, Señor, por su bendita palabra y por quien es usted. Ayúdanos, Señor, a aprender cada día a ser más como su Hijo Jesucristo y a conocerle a Él y a su persona, Dios Padre, y a su Santo Espíritu cada día más. Permita que su Santo Espíritu labore y trabaje en nuestras vidas, moviendo nuestros corazones, moviendo la tierra cada día, guiándonos, Señor, para que aprendamos, para que vivamos conforme a su voluntad y no la nuestra, habiendo sido crucificados a nosotros mismos para vivir por su Hijo Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro dueño, nuestro Rey. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con el versículo 14. Aquí está Cristo Jesús con una gran multitud, entre ellos los fariseos, y ya les había explicado un poco de eso, que invalidaban la palabra de Dios por poner por encima de la palabra de Dios leyes de hombres. Fue lo último que vimos. Ahora vámonos al 14. Y llamando así a toda la multitud, porque había muchos que estaban ahí, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina el hombre. Ok. Tantas personas tienen ese asunto de que las cosas exteriores es lo que me hace como tal el cristiano ideal. Ponte la corbata, peínate bien. Mujer, ponte falda o vestido. Varón, camisa blanca de botones con corbata siempre. Mujer, que no se te vean los dedos de los pies. Familias, no vayan al cine, no tengan arbolito de Navidad, etcétera, 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 etcétera. Todas estas tontadas que hemos escuchado, porque eso es lo que es, son tontadas. Lo hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Yo sé que yo lo he escuchado toda mi vida cristiana, pero Cristo Jesús dijo: las cosas exteriores realmente no importan, lo que importa es el interior. Ahora, eso nos lleva a lo que estamos estudiando con el hermano Salvador en Escuela Dominical. Entonces, eso significa que yo tengo libertad cristiana de usar lo que yo quiera, ponerme lo que yo quiera. Tengo libertad cristiana entonces en Cristo de Jesús, en Cristo Jesús. Tengo libertad de escuchar la música que yo quiera, irme hasta donde yo quiera. Que al cabo, con Cristo tengo libertad, todo me es lícito. Todo me es lícito. Eso dice la Biblia. Recuerden que sí hay limitaciones a nuestra libertad cristiana. Por ejemplo, solo porque tengo libertad cristiana de vestirme como yo quiera, eso no implica que pueda o que debería. ¿Por qué? Porque la Biblia establece pudor. La Biblia establece que tenemos que tener modestia.
Entonces, mi libertad cristiana está limitada por la palabra de Dios y ciertamente está limitada por la debilidad de los hermanos y la debilidad de los que me rodean. Y hablando de creyentes. En cuestión a inconversos, yo tengo que guardar un testimonio limpio. Entonces, para con el inconverso tengo que mantener un testimonio. Para con el creyente, yo tengo que mostrar madurez para aceptar al débil en la fe. Vamos a hablar de todo esto en unos momentos. Pero el punto es, las cosas exteriores no afectan realmente el interior. De hecho, es completamente al contrario. Si tú te vistes de cierta manera, es porque hay un asunto en tu interior. El vestido no es nada. El problema es por qué te vestiste así. Es decir, que hay un asunto de corazón. Entonces vamos a continuar leyendo esta sección. Ya leímos el 14 y el 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Los judíos, ellos estaban tan aferrados como tal de que no, es que tú tienes que guardar tu dieta kosher, tú tienes que guardar tu dieta kosher, tienes que comer así, tienes que guardar los días, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, no puedes hacer esto, ley sobre ley sobre ley sobre ley. Y tenemos que entender que esto era muy difícil para los apóstoles. Muy difícil para los apóstoles entender, porque ellos habían crecido con todas estas ideas de la dieta. ¿Y por qué? Porque Dios lo había establecido en Levítico capítulo 11. Si ustedes leen Levítico capítulo 11, todo el capítulo habla de la dieta kosher que Dios instituyó. Entonces Dios les instituyó esto y dicen, es que es divino porque Dios nos dijo, entonces tengo que hacerlo. Pero el asunto es de que ya no lo estaban haciendo de corazón, lo estaban haciendo ritualísticamente, nada más porque, tengo que. No porque yo lo comprenda, sino porque me dicen que tengo y lo hago ya. Pero no era una obediencia de corazón. Y ciertamente, todo el asunto de la ley que se les dio a los judíos era para explicarles y enseñarles que ellos no pueden alcanzar la perfección que Dios exige. Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es puro y Él exige perfección. Entonces les dio estas leyes para que ellos comprendieran que no pueden guardarlas y que lo único que pueden hacer es quebrantarlas. Y al quebrantarlos los lleva a la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que yo no puedo y necesito un Salvador. Y una vez ya salvos por medio de Cristo Jesús, ya la ley ya es obsoleta. Ya no se necesita. La ley terminó en la cruz del Calvario. Ahora, Cristo Jesús todavía estaba obviamente vivo en esta parte, o sea, vivo aquí en la tierra, en esta sección. Y como tal, todavía no había llegado a su fin enteramente lo que viene siendo la ley, porque él todavía estaba vivo. Pero vamos a continuar. Dice versículos 17 y 18. Perdón, 16 y 17. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró a casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Ok, qué interesante. Se van de la multitud, se despiden de todos y entran a la casa donde nuestro Señor Jesucristo estaba. Todos entran a la casa y los apóstoles se quedan. A ver, ¿nos explicas la parábola? Porque, pues, no entendimos. Explícalo, no entendimos la parábola. Bueno, recuerden que las parábolas fueron dadas para que no entendieran. Y Dios les dijo a los apóstoles que las parábolas realmente no eran para ellos. Las palabras eran hechos para que no comprendieran. Pero ellos obviamente no entendieron la parábola. Okay. Ellos no tenían entendimiento. Vamos a leer algunos versículos aquí mismo en Marcos. Vamos a regresarnos a Marcos capítulo 4 y vamos a leer los versículos 10 al 13. Pongan mucha atención del 10 al 13.
Marcos capítulo 4, 10 al 13. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Entonces, este es otro incidente muy parecido. Dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, ¿para quién es la parábola? Para los inconversos. ¿Y para qué son las parábolas? Pues para que no entiendan, y para que no vean, y para que no crean. Para eso son las parábolas. Es decir, que las parábolas realmente no son para los creyentes, aunque los tenemos, pero las parábolas fueron dadas específicamente a los inconversos, precisamente para que se quedaran con la cara de ¿what? No lo entiendo. Entonces dice, a los que son salvos, a ustedes no se nos hablan en parábolas. A nosotros se nos habla directamente, sin parábolas, para poder comprender. Pero ellos no lo comprendieron en esa ocasión. Y ahora, acá en Marcos capítulo 7, vemos que tampoco lo entienden en esta ocasión. Explícanos la parábola, porque recuerden, la parábola es hecha para que no comprendan. La parábola no es para los salvos, es para los inconversos, los que no son elegidos, o por lo menos los que no son para ser salvos en ese momento. Muy posiblemente Dios les dé el entendimiento por parte del Espíritu Santo, que ellos sean iluminados y comprendan en un futuro, pero mientras no entienden, entonces el Espíritu Santo no está trabajando en ellos. ¿Bien? Continuamos. Ok. Entonces ellos no entendían. Vamos a ver otro versículo, otro par de versículos. Vamos a adelantarnos al capítulo 6 y versículo 52. Marcos capítulo 6 y versículo 52. Y vemos nuevamente que hay un problema con el entendimiento de los apóstoles. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, porque estaban endurecidos de corazón. Estos son los apóstoles. Entonces no entendían parábolas, no entendían mensajes directos de los panes. O sea, realmente eran personas que no estaban captando lo que Cristo estaba tratando de decir. Por si fuera poco, lo vuelven a hacer, pierden otra vez entendimiento. En capítulo 8, versículo 14, 8:14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo, mira, entonces si ustedes vuelven a poner ahí atención, no entendían. Versículo 21 de Marcos 8:21 dice, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? O sea, nadie en casa. Progresivamente los apóstoles tuvieron que ir aprendiendo, así como nosotros, y su entendimiento se les fue dando poco a poco por medio de la revelación del Espíritu Santo. Pero por mucho tiempo, estando con Cristo Jesús mismo delante de ellos, estaban bien, pero tapados del cerebro. Ahora, tenemos que entender un par de cosas. No es que estos hombres hayan sido ignorantes y tontos, pero nosotros tenemos una ventaja que ellos ciertamente no tenían en ese momento. La ventaja más grande de todas: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aún no había descendido, si ustedes recuerdan, y ellos no eran morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo vino sino hasta Hechos capítulo 2, muchos años después de este asunto. Entonces, ¿quién nos ilumina? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos revela las profundidades de la palabra? El Espíritu Santo. ¿Y ellos tenían el Espíritu en ese momento? No. El Espíritu aún no había descendido, aún no estaba morando en los corazones de ellos. Ahora, podía venir el Espíritu y descender y estar en ellos momentáneamente, pero no era una permanencia. No era una morada permanente en los corazones de los creyentes. Entonces ellos no tenían a la guía principal, quien es el Espíritu Santo, para iluminarlos. Por eso vemos una y otra vez que dicen, ¿me lo explicas? No entendí. Otra vez, no es que estén ignorantes o tontos. Simplemente el Espíritu Santo aún no había trabajado con ellos, no había descendido, no había morado en ellos de forma permanente. ¿Okay? Entonces nosotros, en la dispensación de la iglesia, tenemos una ventaja grandísima por sobre los apóstoles en aquellos años. Ok, vamos a continuar. Regresamos a nuestra lectura.
Marcos capítulo 7. Ok. Versículo 18. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? O sea, Cristo Jesús les dice, ustedes también, ¿cómo es que no me entienden? Les dije clarísimo que las cosas de afuera de nosotros no pueden contaminarte. El problema es lo que hay aquí, adentro. Este es el problema. Cristo en desesperación por ¿cómo es posible que ustedes tampoco entienden? Tanto así que la realidad es esta. Es muy difícil que una persona rompa con tradiciones que ha tenido por años y años y años y años y años. Es muy difícil. Hablando espiritualmente, hay cosas que si tú creciste con ciertas tradiciones o cierto entendimiento, cierto conocimiento, vas a tardar muchas veces años, literalmente años, para poder aceptar y comprender. Esto fue precisamente lo que le pasó a Pedro, el apóstol Pedro. Fíjense, Pedro apenas, era uno del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, uno de los apóstoles del círculo íntimo. Apenas tenía un año, chance posiblemente, caminando con nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente un año, para este punto. Y en este momento es que Cristo Jesús les dice, la dieta kosher no te ayuda. O sea, la dieta kosher no es nada. Guardar las leyes humanas no es nada. Incluso la ley divina de Levítico 11, aunque fue dada por Dios, ustedes no la usan de forma correcta, entonces la han invalidado. ¿Sabían que aproximadamente unos 15 años después, posiblemente un poquito más, pero yo le calculo como 15, Pedro todavía no había comprendido esto? Esto empezó al primer año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. 15 años más tarde, vamos a ver qué fue lo que dijo Pedro. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 14. Observen el 14. Este es algo que tiene Pedro con Cristo Jesús. Versículo 14 dice: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahora, esto es después de la muerte, sepultura, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y él ya había sido pastor para este punto como por 14 años. O 10 años, por ahí así, mínimo. Y dice: todavía practico el judaísmo, todavía no he entendido que las cosas de afuera no me dañan. Él está diciendo: no, Señor, he sido pastor por años ya, he sido apóstol por años ya, y todavía no, Señor, yo no como cosas inmundas, me apego a Levítico 11. Años, más de una década, casi 2 décadas, y él todavía no entendió lo que Cristo Jesús enseñó el primer año de su ministerio. Que las leyes de dieta kosher, que las leyes del sabático, que las leyes de Moisés y que cualquier otra ley queda completamente descartada por la cruz de Cristo. Interesantísimo, ¿no? ¿Y cómo es posible que si hablamos de nuestros círculos bautistas independientes, todavía tenemos un montón que nada más predican cuestiones exteriores? Y eso es realmente, hermanos, en realidad
Si usted creció en una iglesia bautista independiente fundamental como la nuestra, usted sabrá entonces a lo que me refiero. Tantas iglesias bautistas fundamentales independientes se obsesionan por cuestiones exteriores y no por cuestiones interiores. Quieren hacer cambios que sean vistos por los hombres, para que los hombres digan, bien espiritual porque se puso la corbata el día de hoy y mantuvo su pelo cortito. Amén. No, Dios cambia las cosas que no se ven. Dios cambia las cosas desde nuestro interior. No cambia y cambiando las cosas interiores, las cosas exteriores se van a ir dando. Porque voy a querer traerle honra y gloria a mi Señor Dios. Entonces, entre más nosotros cambiamos las cosas interiores, las cosas exteriores se van a dar por default, de forma natural. Yo no tengo por qué estar predicando en contra de cosas. Yo no soy el Espíritu Santo. Mi trabajo es dar la palabra de Dios, que el Espíritu Santo haga la obra y que es el Espíritu Santo que haga el cambio en tu vida para que exteriormente se vea. Ellos interiormente estaban podridos, pero por afuera se veían muy bonitos. Sepulcros blanqueados. Lavan lo de afuera del plato y del vaso, pero lo de adentro hay pura muerte y perdición. Hipócritas. Wow. Así dijo Cristo Jesús a los fariseos, a los escribas. ¿Por qué no le decimos eso a muchas iglesias y muchos cristianos y pastores? Hipócritas, que lavas lo de afuera del vaso. Qué bonito te ves con tu corbatita y tu corte bien peinadito y tus zapatitos bien boleados y la faldita de tu mujer. Qué bien se ven. Realmente unos buenos cristianos. Pero adentro, pura pudrición. Ahora, vamos a ver esto desde el punto de vista del libro de Romanos. ¿Okay? Ahora, no lo hemos visto todo, pero quiero que vean este mismo punto desde el libro de Romanos. Aquí en Marcos, en lo que estamos viendo son inconversos. Todas las personas que están en contra o acusando a los apóstoles, estos que se creen sumamente religiosos y cercas de Dios por sus cuestiones exteriores, no son salvos, ¿sí? No son salvos. Pero ahora vamos a Romanos. ¿Okay? Vamos a Romanos capítulo 14. Ahora, esta es la diferencia. En Romanos capítulo 14, todos aquí son salvos. ¿Va? Todos aquí son salvos. En Romanos capítulo 14, todos los que están aquí son salvos. Ahora, si ustedes recuerdan, había un asunto con la iglesia de Roma. La iglesia de Roma estaba compuesta de judíos cristianos creyentes en la persona de Cristo Jesús y gentiles cristianos creyentes en la persona de Cristo Jesús. Salvos por gracia, ambos grupos. Judíos salvos, gentiles salvos, y entre los dos formaban la iglesia de Roma. Pero había un choque, había disputas entre la iglesia de Roma. ¿Saben por qué? Porque los judíos todavía estaban guardando la ley. Ya eran salvos, pero todavía estaban guardando la ley. Estaban haciendo y haciendo y haciendo, o no haciendo. Y decían, es que estas cosas exteriores son buenas. Y luego volteaban a ver a los gentiles salvos, por gracia, igual que ellos. Y los gentiles salvos decían, es que eso no importa, yo no voy a guardar eso. Yo soy salvo por gracia, ¿yo qué voy a estar haciendo eso? La dieta kosher. No, yo quiero carnitas. Llévenme a Michoacán. Quiero más. Quiero camarón. Yo no quiero comer como ustedes. ¿Sí? Entonces eso llevó a haber un conflicto entre la iglesia de Cristo, entre la iglesia de Roma compuesta por judíos creyentes y la iglesia de Roma compuesta por los gentiles. Entonces tuvieron ese problema. Y fíjense lo que Pablo les dice. Ahora,
Uno pensaría que el judío es más espiritual. Ah, sí, porque él hace y pone y cuida y no hace. Y sí, todos los que son legalistas así, todos los que se preocupan por cuestiones exteriores, se creen espirituales como, espiritual. Y si tú no tienes esas mismas convicciones, entonces tú eres un débil, liberal, ignorante de las escrituras, si tú no piensas como yo, quien dependo de estas cosas exteriores en mi vida. ¿Okay? Uno pensaría que así es, ¿no? Que los que guardan tales cosas son más espirituales. Pero vamos a observar lo que dice Romanos 14. Fíjense, Pablo dice, los débiles en la fe, dice arriba como título, los débiles en la fe. Entonces vamos a ver quiénes son los débiles. Los que están bajo reglas y leyes, o los que están simplemente en Cristo sin preocuparse por las leyes. Vamos a ver quién es más espiritual. 14:1. Recibid al débil en la fe. O sea que el que es maduro tiene que recibir al débil, al que no tiene tanto conocimiento bíblico. Entonces vamos a ver, para no contender por opiniones. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Es decir, ¿quién es ese? Los gentiles salvos. Puedes comer de todo. Y dice, otro que es débil come legumbres. Entonces, ¿quién es el débil? El judío creyente. Porque ellos no comían de todo. Y Pablo los llama débiles. Es decir, todos los que están o se ponen bajo leyes exteriores son débiles en la fe. Ellos creen que son teólogos, cercanos a Cristo y a Dios, porque se visten bien y se ven bonitos y tienen el pelo cortito. Pero aquí dice no, estos son débiles en la fe. Los que observan el vestido, los que observan la comida, los que observan los días, los que observan las leyes, Pablo los llama débiles. Y dice, y los que comen de todo, sin problema, no los llama débiles. Llama débiles a los que están bajo ley. ¿Ok? Y eso se me hace tan interesante, lo vuelvo a repetir. En nuestros días hoy hay contienda entre una iglesia y otra, entre un cristiano y otro. ¿Por qué? Porque uno es fundamentalista y se pone la corbata y este es bien santo, y el otro, no hombre, ve nomás, viene a la iglesia con lo que se puso el día de ayer, bien y limpio, pero lo mío, ve, no. Y yo hago, y yo no guardo, y yo esto, y yo lo otro, y está menospreciando al que no hace las cosas como él. Y eso es lo que ha pasado, es una cuestión de juicio. Si tú vas a ciertas iglesias que tienen este tipo de creencias, vas a terminar menospreciado y humillado. Ah, ¿no me creen? Yo he visto iglesias donde creen en lo de la falda y cuando entra una mujer con un pantalón, paran el sermón para llamarla casi prostituta delante de todos y humillarla. ¿Por qué se trae un pantalón a la casa de Dios? Y empiezan en contra del pantalón. ¿Ustedes creen que esa mujer va a regresar a esa iglesia donde la acaban de humillar? Jamás va a regresar a esa iglesia. Entonces sí, hay un menosprecio y un juicio en contra de los que no hacen. ¿Okay? Pero Dios llama a aquellos que hacen y hacen ese tipo de cosas débiles. En otras palabras, lo más seguro es que la mujer que entró con el pantalón es mucho más espiritual y más madura que el mismo pastor que la acaba de humillar detrás del púlpito. Esa es la absoluta realidad. Vamos a continuar leyendo el capítulo 14. Dice, el que come, no menosprecie al que no come. O sea, porque yo como camarón, no voy a ver al que se abstiene de tales cosas y, ay, pobrecitos, ay. No, y al contrario, es lo mismo, no nos vamos a juzgar, no nos vamos a menospreciar, no nos vamos a hacer menos, no hay uno más importante de otro. Y Pablo explica, si lo haces, hazlo para Dios lo haces, si no lo haces para Dios, no lo haces.
O sea que es irrelevante si tú te pones la corbata o no te pones la corbata. Si te pones la corbata es para la honra y gloria de Dios. Si no te pones la corbata es para honra y gloria de Dios. Si te pusiste una falda o un vestido, te lo pusiste para la honra y gloria de Dios. Si no pusiste una falda y un vestido y te pusiste un pantalón, lo hiciste para la honra y gloria de Dios. Siempre y cuando esto caiga dentro de los parámetros de pudor y modestia y la limitación de mi libertad cristiana, en contraste con el hermano débil. Ahí termina mi libertad, con la debilidad del hermano. Ok, dice, versículo 5, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En otras palabras, el dueño es el único que puede juzgar. ¿Quién es el dueño? Dice, ¿tú quién eres para que juzgas al criado ajeno? En otras palabras, si tú tienes un problema con la hermana o el hermano porque tiene greña larga el hermano cuando debería de ser varonil y tener el pelo corto, entonces dice, ¿tú quién eres para juzgarlo? ¿Eres acaso dueño de él? ¿Para que lo juzgues o lo menosprecies? No. El dueño de él es Cristo. Él es el juez y él va a juzgar a ese individuo por tener el pelo largo o tenerlo corto. Dice, últimamente lo que hacemos, lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Si tienes el pelo corto, para la honra y gloria de Dios. Si tienes el pelo largo, para la honra y gloria de Dios. Nuestro mismo Señor Jesucristo tenía pelo largo, era nazareo. Entonces, ¿a qué estamos jugando con todo esto? De las cosas exteriores. Con las cosas exteriores no tienen valor. No me dañan. Y luego mi Señor Jesucristo, fíjense lo que dice. Y vamos a entender esto. Ok, vamos a regresarnos a Marcos capítulo 7. Vamos a adelantarnos al versículo 19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Bueno, vamos a leer desde el 18. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ahí les va. Cristo Jesús les está diciendo, miren, no importa lo que comas, porque lo que comas tú lo vas a desechar en el baño. Entonces no importa lo exterior, porque todo lo exterior va a terminar en el olvido. Tus ropitas tan bonitas van a terminar en el olvido. ¿Sí? Se lo va a comer la polilla, no va a durar. ¿Sí? Entonces, todas las cuestiones exteriores no son duraderas. Todas terminan en la letrina. ¿Sí? Dice, pero aquí es el contraste. Si no sacas lo que hay en el corazón, ahí se queda para siempre. Eso no puedes desechar a la letrina las cosas que están aquí. Esas son permanentes a menos de que Cristo Jesús no te salve y no te cambie por medio de su Espíritu Santo. Eso es permanente, el corazón es permanente. Todo lo exterior es un rato, lo desechas y se acabó. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar por las cosas exteriores que son irrelevantes? Mejor voy a buscar cambios internos, porque esos no los desecho tan fácil. Y ciertamente yo no puedo en mí mismo deshacerme de sus cosas. Tengo que ser salvo y el Espíritu Santo es quien lo tiene que llevar a cabo. Entonces vemos los contrastes entre Marcos capítulo 7 y Romanos capítulo 14. Hablan exactamente del mismo tema. Mientras que Marcos habla de los inconversos en contra de Cristo y los apóstoles, en el capítulo 14 de Romanos tenemos creyentes judíos contra creyentes cristianos, contra creyentes gentiles. Pero es lo mismo y nada ha cambiado. La gente todavía se está preocupando por cuestiones externas que la verdad no hacen ningún efecto, porque todo termina en la letrina. Mi preocupación debería de ser lo interior siempre, no lo exterior. Ahora, si ustedes observan el versículo 19, dice, esto decía haciendo limpios
todos los alimentos. En otras palabras, Cristo Jesús estaba diciendo, invalido la ley de Levítico 11. Estaba haciendo limpio todos los alimentos. Levítico 11 trata de alimentos puros e impuros. Y cuando Cristo dijo esto, Él básicamente está invalidando todo. Hizo limpio todas las cosas, no importa lo que comas. Ahora, sin embargo, había un asunto ahí. Porque ciertamente, como ya lo mencioné, no iba esto a terminar sino hasta la cruz de Cristo. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. Efesios 2, 14 y 15 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos a un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto es lo que Cristo Jesús hizo. Pero fue hasta la cruz que quedó totalmente abolido e invalidado la ley de los mandamientos expresada en las ordenanzas. Hasta la cruz de Cristo. Entonces, Marcos 7 es una anticipación de lo que habría de suceder en un futuro posterior a la muerte y sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mostrándoles que habría de pasar eso, que sería invalidado como tal la ley, que sería invalidado la ley alimenticia, la ley kosher, que sería invalidada y todo este tipo de cosas quedarían muertos, obsoletos en la cruz de Cristo. Y es que no entienden que yo ya no necesito la ley después de la gracia. La intención de la ley es llevarme a los pies de Cristo, pero una vez ya purificado el corazón, o teniendo un corazón nuevo por medio de Cristo Jesús, entonces yo ya no necesito las cosas exteriores para tener comunión con Él. Mi comunión es permanente por medio del Espíritu Santo, quien mora en mí, porque he sido lavado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Esa es mi relación que yo tengo con el Padre y con el Hijo. A la hora de que tú eres receptor de la gracia, el propósito de la ley se ha cumplido en ti. Y por lo tanto, innecesario. Vamos a terminar. Dice, pero decía que lo del hombre sale, se contaminó al hombre, versículo 20, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Fíjense, he conocido a iglesias donde el adulterio no lo ponen bajo disciplina. La fornicación no lo ponen bajo disciplina. Una jovencita que sale embarazada previa, no hay problema, en la iglesia no hay no te vamos a hacer nada. Pero con tal de que esa jovencita no llegue a la iglesia con pantalón. O sea que dejan pasar todas las cosas interiores. Dejan pasar todo lo que realmente debería de ser puesto bajo disciplina y disciplinan lo que no importa. Disciplinan lo exterior cuando realmente la disciplina debe de ser por cuestiones del interior. Si no, y hay unas iglesias que con el diezmo, no hay problema, hermano, que hayas cometido adulterio 3 veces, pero ¿por qué no trajiste tu diezmo? ¿En serio por eso te preocupas? Pero esa es la realidad de muchas congregaciones, de muchas iglesias, porque han puesto las cosas exteriores como primarias, cuando realmente la labor de la iglesia, la labor del Espíritu Santo, la labor de la palabra de Dios es hacer un cambio interior en el corazón del hombre.
Hermanos, espero que hayan entendido, porque este problema lo seguimos teniendo hoy. Más de 2000 años y esto todavía no se comprende. Pedro se tardó como 15, 18 años para entender lo de la comida kosher. Hasta Pablo lo regañó porque habían pasado años y él todavía estaba haciendo cuestiones del judaísmo. Es difícil deshacernos de cuestiones culturales y ritualistas. Pero si tú eres verdaderamente salvo, lo vas a dejar. Posiblemente tome algunos años, pero lo vas a entender y vas a crecer mientras tú sigas estudiando la bendita palabra de nuestro Señor Dios. Crece en gracia y conocimiento de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No en ritualismos y tradiciones, no en cosas exteriores, sino preocúpate por cuestiones interiores. Y si tú te encuentras un hermano débil en la fe, que es todo legalista y acá así, dice la Biblia en Romanos 14, acepta al débil en la fe, no para contender, sino para edificar. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estudiar esta porción de su palabra tan hermosa, tan difícil para muchos comprender, porque ciertamente la cuestión del orgullo sigue ahí. La cuestión de lo que nos han inculcado muchas veces no es realmente palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, por medio de su Espíritu Santo a desechar esas cosas, a aprender a aceptar al débil en la fe para poder instruirle, enseñarle, y a nosotros, Señor, que se supone que somos maduros, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo nos cambie esas cuestiones de corazón, esos cambios interiores, por medio del estudio de su palabra, bajo su gracia siempre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.